Aquí nos acompaña el vicegobernador de la provincia del Chubut, Gustavo Mena. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vicegobernador, pero que estuvo a cargo de la gobernación este tiempo, ¿no? Cuando el gobernador viajó a Italia, ¿no? No, porque la transmisión del mando por constitución es cuando se dan ciertos supuestos que son cuando es muchos días y demás. Más de 5 días, ¿sí? Claro, no es este el caso. Claro, ya volvió el gobernador, ya está en Buenos Aires. Bueno, no, me surgió la duda cuando estaba presentando. Bueno, a ver, hay varios temas, pero yo recién estaba tocando uno que es de estricta actualidad porque estamos a horas de que se reinicie el debate ahora en la Cámara de Diputados nuevamente de la ley bases del capítulo fiscal. Más allá de la opinión en general, que ya el gobernador la ha dado varias veces, del régimen para las grandes inversiones, la mirada que tiene sobre este tema, hay un tema polémico, porque lo han planteado la Patagonia, que es la restitución del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, hay una discusión que diría podría ser de orden constitucional, podría terminar en la justicia la cuestión, porque habría que explicarle, ¿no, Gustavo? A la gente que en su momento diputados sí saca, cuando la primera versión de la ley base que sale y que va al Senado, sí restituye el impuesto a las ganancias. Pero en el Senado no tuvo los votos, se votó capítulo por capítulo y directamente fue rechazado. Ahora la idea es volver a lo original y usted dice, esto no está previsto. Sí, es un tema complejo. Primero la definición política. Los gobernadores de la Patagonia, incluyendo nuestro gobernador, fueron claros en oponerse a la restitución del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Todos recordamos la declaración de Puerto Madryn, la Asamblea de Gobernadores del Tratado de la Patagonia. O sea que en lo político es eso. Y por eso los diputados y senadores identificados con los gobiernos de las provincias patagónicas votaron en contra tanto en diputados como en el Senado. Eso es en el plano político. En el plano jurídico constitucional, 2 o 3 aclaraciones. Hay 2 proyectos de ley, no uno. Porque se suele hablar de ley bases. La ley bases es una cosa. Está bien. Y como bien explicás, bueno, el gobernador hizo planteos con respecto al capítulo pesquero, a cómo estaba concebido el capítulo hidrocarburífero, la pérdida de zona fría, y esos reclamos fueron atendidos y fueron eliminados ya en el primer tratamiento de la ley bases. Que la ley ómnibus, que digo que ya dejó de llamarse. Exacto. Pero después hay otro proyecto de ley que va en paralelo, que es el paquete fiscal. El paquete fiscal es también una ley ómnibus porque tiene ahí capítulos que no tienen nada que ver uno con otro. En realidad deberían haber sido 8 proyectos de ley. Bueno, los metieron todos juntos. En diputados, en la sanción primaria, el impuesto a las ganancias se restituye, era el título 5º de ese proyecto de ley. Cuando va al Senado, el Senado aprueba el proyecto de ley, pero ese título 5º es rechazado. No es que es modificado, es rechazado. Bueno, ahora obviamente el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen, a diputados, porque el Senado lo aprueba con modificaciones, y ahí es donde surge este debate. El título 5º, el impuesto a las ganancias. ¿Nosotros qué decimos? O en mi caso el análisis, que también lo han expuesto muchos constitucionalistas, es que ese título no se puede volver a tratar, no puede ser insistido porque fue rechazado. Y el artículo 81 de la Constitución dice que cuando un proyecto de ley es rechazado por alguna de las cámaras, el trámite parlamentario se corta de cuajo, y no solo eso, en ese año parlamentario no puede volver a ser tratado. Fue lo que pasó con la 125, para poner un ejemplo concreto. Bueno, de la otra interpretación, ¿qué se dice? No, pero la Constitución habla de cuando se rechaza un proyecto de ley, y acá el proyecto de ley no fue rechazado. ¿Qué decimos? Eso es formalmente cierto, pero ese paquete fiscal tiene, como decía, varios capítulos que son absolutamente independientes entre sí. Tiene una moratoria previsional, aduanera, tributaria, que es perdonarle la vida, digamos, a los deudores y darles un plan de pago. Un blanqueo de capitales, que es perdonarle la vida a los que ocultaron bienes, dinero y demás y que lo puedan blanquear. Una modificación al régimen de monotributo. Una derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles, un régimen de transparencia al estilo de la ley brasileña, que es que el contribuyente sepa cuando tiene una factura qué es el producto y qué es el impuesto. Bueno, nada de eso tiene nada que ver con el resto, no hay remisiones. Pero aparte por algo se votaron por separado. Bueno, entonces... Es como que usted, yo lo escucho en la legislatura, usted pone la votación en general y después en particular. Si algún artículo no reúne los votos en particular, ese artículo no se puede sancionar. Queda rechazado. Pero bueno, una cosa es dentro de un proyecto, por ejemplo, se está tratando
por citar un caso, el Código Civil y la Cámara Revisora rechaza artículos de un Código Civil y vuelve a la de origen, pero acá estamos hablando de proyectos ganancia, no tiene nada que ver con monotributo no tiene nada que ver con un blanqueo de capitales, que no tiene nada que ver con moratoria, que no tiene nada que ver con el impuesto a la transferencia de inmuebles. Usted dijo una frase que me parece muy ilustrativa, digo, validando lo que está diciendo. Usted dijo, es como que al final un impuesto lo termina creando una sola Cámara. Bueno, y ahí está el otro problema. Si esto se aprueba, terminaría siendo un impuesto creado, no solo creado por una sola Cámara, en un Congreso que es bicameral, a diferencia de nuestra legislatura. O sea, las leyes se tienen que aprobar con la intervención afirmativa de las dos cámaras. Porque además hay otro articulito ahí dando vuelta, el 82, que no existe la aprobación ficta o tácita de las leyes, tiene que haber una voluntad afirmativa. Claro. Pero acá no solo no hay una voluntad afirmativa, sino que además hay una expresión de voluntad de rechazo del Senado. Entonces esto nos llevaría a que termine creándose un impuesto o recreándose un impuesto a las ganancias con la aprobación de una sola Cámara. Y nosotros lo decíamos ahí en una columna que publicamos, que la Constitución Nacional, yo diría que tiene dos libertades preferidas de alguna manera, muy protegidas, que son la libertad física ambulatoria y la libertad propietaria frente al poder tributario del Estado. Y por eso el principio de legalidad es muy intenso en esos dos campos. Por eso un tipo penal, una figura penal, un delito penal, solo se puede aprobar por ley. Usted está diciendo que un estudioso del tema, que la jurisprudencia en este tema en particular cuida mucho el derecho del individuo, sí, en este caso ante los tributos del Estado. Y la Constitución. Y un impuesto solo se puede crear por ley. No solo eso, el artículo 99, inciso 3, que es el que le da un permiso excepcional al presidente para legislar por decreto, para emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo ciertas condiciones y muy estricto, dice no, pero en materia penal y en materia tributaria, nunca. Aunque se venga el mundo abajo, usted no puede legislar por decreto. Entonces... Con esto estamos anticipando qué escenario. Supongamos que mañana o no estén los votos, que sé que planteo en el radicalismo, en el bloque radical, fuerte es lo que leí en algunos medios nacionales. Por un lado, está esa posibilidad de que de vuelta no consiga los votos. Y si llegara a conseguirlos, se podría abrir una vía judicial. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? La litigiosidad posterior, porque acá la reposición del impuesto a las ganancias, bajo estas condiciones, va a tener afectados directos. ¿Sí? No va a ser un tema abstracto, un debate académico, constitucional. 3 millones de contribuyentes, ¿o no? Probablemente sean 3 millones de contribuyentes que a fin de mes en el bolsillo van a recibir menos plata que la que venían recibiendo, porque el empleador le va a retener. Claro. Porque el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el cobrador es el empleador, no porque quiera, sino porque la ley lo puso y cuando le dijo, te liquida el sueldo, vos sos se queda agente con de una parte, retención, se la tiene que enviar a la AFIP. Y después se la da a la AFIP. Entonces, potencialmente cualquiera de esas personas podría decir, bueno, yo voy a ir a plantear que a mí me redujeron el sueldo por una ley que está aprobada de esta manera. Y esas eventuales demandas no es que van a tramitar en la Corte, van a tramitar ante el juzgado federal del país en donde esta persona tenga domicilio o desarrolle su actividad. Una lluvia de cautelares se podría esperar. Podría haber como lo ha habido cuando hay leyes jubilatorias que están ahí al borde, que eso, el caso Badaro en tema jubilatorio dio lugar a una avalancha de acciones judiciales que saturó el fuero de la seguridad social, y este podría ser el caso. Entonces, es un tema para seguirlo con atención. Bueno, hay que seguir mañana el debate. Bueno, evidentemente el gobierno no le ha encontrado la vuelta desde el punto de vista político. Es decir, los gobernadores de la Patagonia se han mantenido. Hoy hubo una reunión de la que participó Torres con gobernadores de Juntos por el Cambio, pero más allá de que en general se apoya políticamente la ley, este capítulo se han mantenido los gobernadores de la Patagonia, fue durísimo, ¿no? El planteo en realidad es porque acá es que se lleva con la coparticipación, que usted también es un especialista en el tema, que dicen los gobernadores del norte, no necesitamos esa plata que ahora no estamos recibiendo. Los gobernadores de la Patagonia dicen, bueno, sáquenla de otro lado, no del bolsillo de los trabajadores, ¿no? Un poco sí, el planteo es, pero porque además también lo dice la Constitución y lo dice un fallo de la Corte del 1 de octubre del 19, el caso Entre Ríos, que cuando en el esquema de coparticipación, que es un contrato la coparticipación entre el Estado Nacional y las provincias, cuando una de las partes altera unilateralmente ese régimen, que fue lo que pasó
en octubre del año pasado con Massa, cuando modifica la ley de ganancia, que dicho sea de paso, esa ley la votó, la acompañó el actual presidente de la Nación, siendo diputado nacional. Salió por ley, igual hay que decirlo, más allá de salió de todo el Congreso. Por ley, sí, por ley. Pero fue... cuando usted dice, no las provincias, los gobernadores no apoyaron, sino que lo hizo el gobierno nacional, claro, con el Congreso. Exactamente, entonces ahí el gobernador de Chubut, que en ese momento era senador, por ejemplo, planteó un proyecto de ley para que se compensara a las provincias la caída con la coparticipación del impuesto al cheque, que es lo que dice el fallo de la Corte del año 2019. Y ese pasa por ahí la solución, no por afectar el ingreso de millones de personas, que además en un contexto muy complicado, muy difícil, ¿no? Sí, porque aparte de la paradoja para una provincia patagónica, está bien, va a cobrar más de participación, porque esto va a llegar de una manera, pero va a haber menos circulante, menos consumo, o sea, se va a ver afectado el poder adquisitivo de muchos trabajadores de la región. Sí, probablemente habría que hacer la cuenta más finita, pero en el balance final te entra por un lado, pero te sale por el otro. Hay menos actividad, menos, si lo queremos ver desde un punto de vista fiscal, menos recaudación por ingresos brutos para los municipios. No es tan lineal la cuestión de que el saldo es positivo por coparticipación. Bueno, tema que tiene que seguir, esto muy buena la explicación para entender lo que está en juego mañana y seguiremos el debate en diputados de este tema. Bueno, vicegobernador, hay muchos temas en agenda que tienen que ver con la legislatura y proyectos que van a estar ingresando. Varios de esos sé que me han comentado, usted tiene una palabra clave ahí, es decir, una opinión que puede ser decisiva o por lo menos muy influyente en algunos casos. Vamos a lo electoral, que sé que es un tema que usted estudia, que además era un compromiso de campaña, y yo lo decía el otro día, es destacable que un gobierno lo encare, pero en serio, porque en realidad al que llega al gobierno, después ya no le conviene meterse, que haya un vacío legal en lo electoral, te da un montón de manera de resolverlo más fácil si estás en el poder, ¿no? El que está en el poder, en realidad, ya no le interesó una vez que llegó, pero ustedes dijeron no, estaban en campaña, lo sufrieron, creo que en la campaña electoral sufrieron decisiones del Tribunal Electoral que no quedaban claras, que no se entendían. Ustedes dijeron, el día que lleguemos basta con este caos, de una vez la provincia tiene que tener un código electoral propio, ¿no? Sí, es una definición del gobernador y creo que es el año adecuado para tratarla, que no hay una elección, de hecho no hay una elección provincial hasta dentro de 3 años y medio, salvo la renovación parcial de los consejeros populares del Consejo de la Magistratura. Pero sí, es una determinación que adoptó el gobernador, por eso se trabajó en esto. Es una deuda histórica, porque en sus casi 70 años de vida la provincia nunca tuvo un código electoral, tiene leyes dispersas, tiene una ley de partidos políticos que la contaminaron con normas electorales, coyunturales, según las conveniencias que se suelen, después vienen en contra del que las crea, ¿no? Es la ley que eliminó las PASO. Que las creó y que después la eliminó. Y las PASO son una ley electoral, no son una ley de partidos políticos, pero entró por la ventana porque no estaban las mayorías allá en el 2015, creo que fue, y salió por la ventana a fines del 2000, el año pasado, en diciembre. 22, del 22, tiene razón, perdón. Es así que fue entre gallo y medianoche, fue como a la 1 de la mañana. Y además somos la única provincia sin código electoral, es decir, que es una vergüenza. La presentación del proyecto es del Poder Ejecutivo. Ha habido ahí un trabajo de base que fueron de quien hoy es senadora nacional, Edith Terenzi, sí, Bettina Grossman, que fue la histórica secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Jean-Luc Gerber, el francés, el secretario electoral del Tribunal Electoral Provincial, Elena Regojo, bueno, el propio Juzgado Federal, el doctor Sastre, o sea, se toma esa base. Trabajó en sistematizar todas estas normas junto a una segunda ley que es la ley de partidos políticos, que también hay que adecuarla y hacerla de nuevo. Y una ley que organiza el Tribunal Electoral. Hoy tiene un régimen orgánico, pero hay que mejorarlo. En lo que yo no quiero adelantar porque esto son definiciones del gobernador, ¿no? Pero está la idea de crear una secretaría electoral, pero que esté ocupada por alguien con idoneidad, con conocimiento, que sea una designación con toda la jerarquía legal, con acuerdo legislativo, para no vivir, lo que yo lo dije y lo sostengo, fue una vergüenza
digamos, cómo se tomaron decisiones, la inidoneidad, la no publicación, por ejemplo, de los padrones provisorios, la publicación tardía de los padrones definitivos, cómo se pretendió dejar afuera del juego electoral a muchos candidatos a intendente por una interpretación absurda del tema del tiempo de presentación de boleta, hubo parcialidad, porque hay que hacer memoria, ¿no? Cómo esa declaración del candidato que perdió, que estaba ganando por 800 votos, y al mismo tiempo se paró la carga de votos, como generando esa situación confusa la noche del escrutinio. Bueno, son cuestiones que no se pueden repetir, y para eso hay que tener reglas claras. Bien. Reglas claras, y sobre todo hay un rol clave ahí, que es el de la Secretaría Electoral. Bien. Que debemos volver a los tiempos en que había, a la persona que acabamos de citar, Bettina Grossman, Jean-Luc Herbert en el Tribunal Electoral Provincial, porque el Tribunal Electoral no es un tribunal jurisdiccional, no es del Poder Judicial, está integrado por jueces, pero también está integrado por el Procurador General, por diputados. Entonces, el rol del secretario electoral es clave. Pero está integrado como lo establece la Constitución. ¿Se va a tocar ese tribunal o esta secretaría va a ser muy importante, pero el tribunal sigue con esta integración que marca? Lo que pasa es que para modificar el esquema de tribunal electoral hay que modificar o enmendar la Constitución. Eso es un tema también analizado, pero no está previsto. No es la prioridad, porque por sistema de enmiendas son 2 artículos cada 2 años, y ahí la intención del gobernador, que la he expuesto, es el tema de los fueros, ¿no? La eliminación de los fueros. Entonces, ese tema, bueno, quedará para verlo después. Claro, ya se van sumando artículos y hay que hacer realmente una reforma y llamar a una convención constituyente. Claro, no. Pero por eso la idea es, bueno, ya quedará todo expuesto cuando... Bien. Porque además, también lo que ha definido el gobernador es que el tratamiento sea abierto, sea transparente, sea amplio. Por eso nosotros estamos organizando en legislatura el esquema, el formato que ya se utilizó para el Código Procesal Penal, para la aprobación de la modificación del Código Procesal hace un mes, que fue las reuniones informativas de comisión, que es un esquema que ha utilizado sobre todo la Cámara de Diputados de la Nación, con leyes trascendentes. Entonces, allí se invitan a expertos, a académicos, a organizaciones de la sociedad civil, que han participado del debate de boleta única en el Congreso, cuando se aprobó la media sanción en diputados, CIPEC, Transparencia Electoral, Transparencia Internacional, RAP, Poder Ciudadano, la Red Ser Fiscal, el movimiento Ficha Limpia. Y gente de otras provincias que ha tenido experiencia con boleta única, ¿no? Por supuesto, está el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, hay jueces electorales, bueno, el juez federal con competencia electoral de Chubut, integrantes de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Alberto Dallavía, por ejemplo, que es uno de las personas que tienen más experiencia en derecho electoral, los partidos políticos. Falta Servini de Curia, ¿no? Los partidos políticos también tienen que, obviamente, ser escuchados, opinar. Y luego ahí madurarán los consensos. Porque acá hace falta una mayoría ultra calificada, ¿no? Usted como redactor de la Constitución, ustedes tuvieron en su momento, le pusieron a ese tema en particular, como algunos otros muy específicos, que tienen que tener, en este caso, 21 votos. 3/4 del total son 21 votos, exactamente. Y eso está bien, porque son normas que no pueden ser aprobadas para la conveniencia, sino que tienen que ser aprobadas para los tiempos. Porque además esto es una rueda. O sea, nosotros tenemos que concebir normas en materia electoral, es algo clave, porque es lo que garantiza la forma de acceder al poder, el control del poder, la periodicidad. Entonces tiene que ser cosas hechas con seriedad. Bueno, va a ser un cambio cultural para la gente, de la boleta clásica, si esto sale bien, uno calcula que en realidad la mayoría puede haber algunos, me parece a mí, discusión en algunos artículos puntuales, pero en general la boleta única de papel no es algo que yo haya escuchado una sola crítica. Ahí están todas las categorías, todos los candidatos, incluso es casi como para la gente será como una especie de multiple choice. Cambian hasta los cuartos oscuros. No hay más cuarto oscuro. Porque... Pero no, la verdad que si uno hace un análisis comparado, el sistema argentino de boleta partidaria no existe más
creo que hay dos países, Uruguay y no me acuerdo ahora qué otro país. Pero aparte es caro y es antiambiental. Es carísimo porque ahí el Estado tiene que financiar a los partidos, pero además es un enorme gastadero de plata, pero además para tener competitividad no te alcanza con esas boletas, es un derroche de papel, o sea, tiene una afectación ambiental, da lugar a trampas, claro. El robo de boleta, la destrucción de boleta, el voto cadena. Y es desigual, porque a ver, los partidos que reciben más fondos y que tienen más fiscales van a tener siempre las de ganar al lado de un partido chico. Sí, porque hay dos problemas ahí. Uno es la distribución, o sea, más allá de que la justicia asegura un número mínimo de boletas en cada mesa, vos tenés que tener para reponer, y eso obliga a llevar las boletas a todos los lugares del interior y después tener un fiscal al menos en cada mesa que reponga, que vea que no te estén robando boletas, que no te falten, y que las reponga. Esto es histórico. Los trámites para, no me acuerdo, aparte cuando han sido esas elecciones con paso, con esas boletas larguísimas, el recuento de votos, para que es hasta estresante para los presidentes de mesa, de llevarse. Esto va a ser mucho más ágil, se supone. Bueno, cuando se trató en la Cámara de Diputados de la Nación, creo que fue en el 2022, el proyecto de ley, que uno era de nuestra autoría, Graciela Camaño en el debate lo graficó y unió todas las boletas y se empezaron a desplegar por el recinto. Seguramente recordarás esa escena. No me acuerdo, no tenía presente. Y eso grafica el impacto que tiene el elector cuando entra al cuarto oscuro. Si va a votar ahí, a hacer los cortes, puede tardar 3, 4, 5 minutos. El esquema de boleta único ha andado muy bien en Santa Fe, en Córdoba, que ya lo tienen hace 14 años, se ha sumado Mendoza. Bueno, después hay esquemas de boleta única electrónica como en Salta, Cava, que son sistemas que están en retroceso. Y esto agiliza el voto, se imprime una boleta por elector, o sea que el gasto se reduce casi a la nada. Y el elector recibe la boleta del presidente de mesa, va atrás de un biombo que garantice el secreto y marca la opción de su preferencia, o no marca ninguna, si no le gusta a nadie, eso es un voto en blanco, pliega la boleta, no hay sobre. Puede haber algunas confusiones en las primeras experiencias, ha pasado en las provincias de votar dos veces lo mismo, digamos, a dos listas, porque uno se confunde, se pisa, puede pasar, pero bueno. En la opción, en la categoría gobernador, es una opción. Están todos los candidatos ahí, uno le pone una X, una cruz al que más le gusta. Las confusiones han estado porque se contempla un casillero para el voto en blanco. O sea, el voto en blanco lo podés hacer votando en blanco en el casillero voto en blanco o no poniendo una X a nadie. Había además un casillero para votar toda la boleta completa y a veces Córdoba, apretabas ese y también alguna de otro partido y ahí quedaba esa categoría. Sí, pero ahí bueno, se anula por doble voto. Sí, ese es el sistema cordobés, que es el que más consenso tiene. El que más le gusta a ustedes. Sí. Que es boleta única. Es decir, en una sola papeleta están todos los candidatos a gobernador, todos los candidatos a diputado, todos los candidatos a intendente, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y cómo sería, digamos, se habla de cuando vos, un candidato puede llevar más de un candidato a intendente? Porque como un candidato a gobernador puede llevar, a la vez tiene 2 o 3 candidatos a intendente que adhieren a su postulación, lo que se llamaba colectoras en algún momento, o adherentes. ¿Eso va a existir? ¿Puede existir? Bueno, esa es una de las cuestiones que hay que definir en el debate. Yo creo que sí, es uno de los puntos críticos a resolver. Y eso tiene que ser por consenso. Bien. Eso hay argumentos en pro y en contra. Y bueno, yo creo que es uno de los temas que hay que debatir. Hay que debatirlo. Y el otro es la fecha. Yo me acuerdo que usted aludió a ese proyecto original de ahí de Herbert y Grossman. Ellos decían, bueno, dejar fija ya una fecha para la provincia del Chubut, separada de la nacional, creo que hablaban del último domingo de septiembre o el cuarto domingo de septiembre, una cosa así, pero ustedes dicen que igual define la provincia, pero en el caso el titular del Poder Ejecutivo como es hoy. Correcto. Dentro de ciertos márgenes es el Poder Ejecutivo el que hace la convocatoria. O sea, no adelantarla como hizo alguna vez las Neves 8 meses la elección. O sea, un margen quiere decir un tiempo acotado. Exacto. Puede ser separada de la nacional. Que también será uno de los puntos a debatir, pero digamos que parece lo más razonable porque también puede haber circunstancias que ameriten la elección simultánea. De hecho, no nos podemos apartar de eso porque la Constitución provincial prevé el criterio de simultaneidad. Entonces, eso lo
lo evalúa el Poder Ejecutivo, que es el que administra la cosa pública, dentro de una banda temporal que fija la ley. En este combo entonces que van a mandar, que incluye partidos políticos, van a tratar de mejorar el tema de transparencia, financiamiento de los partidos, van a meter más temas de los que hoy ya existen. Sí, está también el tema de la paridad, que ya está, pero tiene conceptos novedosos en la materia. Para quienes tienen una concepción no binaria, también resuelve esa cuestión, que no está resuelta en ninguna ley de las vigentes. Sí, el tema de financiamiento, por supuesto se va a ratificar el concepto de ficha limpia, tanto en la ley electoral como en la ley de partidos políticos. Yo no me quiero adelantar con los detalles, porque me parece que eso es una cuestión que le corresponde al Poder Ejecutivo cuando presente la ley. Bueno, pero interesante como anticipo, usted es un paquete de 3, el código propiamente, la ley de partidos políticos modificada, la actual, y específicamente la cuestión de la Secretaría Electoral. Y una nueva ley orgánica del Tribunal Electoral, en donde se contempla una Secretaría Electoral con un estatus legal más definido y superior, designación del Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo. Eso en el caso de la Secretaría, pero además el lugar de funcionamiento no está claro. Hay otra cuestión, se nutre de empleados del Superior Tribunal. Ha habido una práctica... Hay una discusión incluso de las horas extras ahora que se ha dado... Bueno, porque no se ha leído también con atención la Constitución. La Constitución dice que el Tribunal Electoral funciona en el ámbito de la legislatura. Esa es una definición constitucional de la norma suprema. Y la práctica no se compadece con esa definición porque el Tribunal Electoral ha venido funcionando en el ámbito del Poder Judicial, y no es lo que dice la Constitución. Entonces también hay que hacer una adecuación de la norma infraconstitucional a la norma superior que es la Constitución. Bueno, así que todo este proyecto va a venir a cubrir todos esos baches que están dando vuelta desde hace tanto tiempo. Ojalá que sí, ojalá que se pueda reunir esa mayoría. No, la convocatoria de los partidos... Sinceramente yo veo cómo se ha venido desempeñando esta nueva legislatura, que la verdad que es una nueva legislatura, en donde hay un trabajo importante. Basta repasar, confrontar horas. En 2023 hasta el 9 de diciembre hubo 19 horas de deliberación. Ahora en 6 meses llevamos 90 horas, 92 creo que son. Y eso es porque los bloques... Y con menos sesiones, ¿no? No es una cuestión de cantidad de sesiones, sino de horas concretas. No, ha habido ya en lo que va... No, digo porque se sesiona los jueves nada más, antes era martes y jueves, a eso voy. Sí, bueno, pero en lo que va del año ya ha habido más sesiones que todo el año pasado. Pues el año pasado fue electoral, Hubo en extraordinarias en enero, en febrero, 5 sesiones. Hubo especiales, hubo... pero eso es por el trabajo de todos los bloques. Realmente yo veo una voluntad de ir resolviendo los temas pendientes, más allá de las diferencias políticas que pueda haber. Entonces yo vislumbro que este va a ser un debate interesante, que va también a elevar el nivel legislativo, me parece. Y si se puede saldar esta deuda sería muy importante. Estamos con anticipo de proyectos. ¿Qué nos puede anticipar de ética pública? ¿A qué va a apuntar básicamente? Bueno, ese también es un proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una ley de ética pública que data de los 90. En el medio pasaron cosas, por ejemplo, además de las cosas malas que pasaron, digo, en el plano normativo, nosotros tenemos que adecuarnos a estándares como la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, la Interamericana. Hay cuestiones que hay que hacer una adecuación. Ya lo ha adelantado el gobernador, por ejemplo, el concepto de ficha limpia para cargos no electivos va a estar contemplado, eso es una de las cuestiones. Hay que mejorar el sistema de declaraciones juradas, la publicidad. Bueno, hay el tema de los conflictos de intereses, los llamados fideicomisos ciegos, los organismos que van controlando lo que en el ámbito privado se llama compliance, es decir, el control más... Los protocolos, los buenos usos, ¿no? Las buenas prácticas. Exactamente, así que bueno, eso es una ley. Y la declaración jurada es muy interesante, porque digo, hay legislación, se puede mejorar, pero el tema son en la práctica los controles efectivos, es decir, los organismos que tienen que pedirte te la tienen que exigir, que a veces nos ha pasado a todos que vamos a pedir a ver quién presentó y bueno, algunos no están, y bueno, ¿y quién la pidió? ¿Quién la reclamó? ¿Y qué te pasa si no la presentás? Bueno, está bueno ir a fondo con eso, es interesante. Quiero anticiparme a la semana que viene, una semana intensa de la legislatura, que incluye una sesión especial el martes, donde tiene que concurrir el propuesto por el Poder Ejecutivo, Javier Raidán,
para cubrir la vacante de Daniel Báez en el Superior Tribunal. ¿Cómo está esta metodología? ¿Cómo está prevista? ¿Qué es lo que han hablado con los diputados, la comisión? ¿Cómo va a ser eso? No, se han seguido los pasos que marca la ley. Hay una ley que regula el procedimiento constitucional, que es la publicidad del pliego, de los antecedentes y demás, que eso está a cargo del Ministerio de Gobierno. Se abre una ventana de 30 días desde que se publica la nominación. Eso se cumplió, agotado ese plazo. Ahí hubo observaciones, hubo también adhesiones. Eso es un expediente que se formó en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Cuando eso estuvo concluido, hubo un dictamen, una intervención de la Asesoría General de Gobierno que se expidió respecto de esas presentaciones. Y luego de eso, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la potestad constitucional de hacer la propuesta, elevó el pliego a la legislatura. Inmediatamente que entró, se giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales invitó, notificó a todos los diputados, no solo a los que integran la comisión, para proponer las preguntas. Este lunes, hace 2 días, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, procesó todas esas preguntas y aprobó un pliego de 99 preguntas que se le notificó ese mismo día al candidato, con la anticipación que marca la ley, que son 5 días respecto de la sesión especial. Y en la última sesión ordinaria, la legislatura fijó la sesión especial para recibir al propuesto, que va a tener que contestar ese pliego de preguntas. Eso se va a realizar el próximo martes, el 2 de julio, a las 11 horas. La última vez que se hizo esto, me acuerdo que primero comienza con una exposición abierta, digamos, donde se tiene que ir tocando la mayoría de esos temas y después, en todo caso, los diputados se abren preguntas concretas, digamos, ¿no? Sí, sí, la ley prevé que los diputados pueden hacer repreguntas, siempre ateniéndose a esa matriz original. Claro. Las preguntas no es que pueden introducir cuestiones nuevas, sino que en todo caso repreguntar sobre la base de las respuestas que se dieron a las preguntas originales. Y no se trata ahí el acuerdo, o sea, termina esa sesión especial y tiene que tratarse posteriormente. Sí, la sesión especial tiene por único objeto escuchar al candidato. Luego, la ley dice que en la sesión ordinaria inmediata posterior se trata el acuerdo legislativo propiamente dicho. Esto es la sesión que ya está prevista del calendario que se aprobó a principios de año, que es la del 4 de julio. El jueves 4 de julio, ahí sí, previamente tiene que haber un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí se va a tratar el pliego propiamente dicho. Hay que recordar que también hablábamos de la mayoría especial. En el caso del Código Electoral, esta también es calificada, no es tan alta, 18 votos, ¿no? 2/3 del total son 18 votos. Bien, bueno, interesante porque aparte son temas desde el punto de vista institucional importantes para el futuro de la provincia. Para el cierre nos metemos en algunos temitas partidarios, que la otra vez se me enojó cuando le pregunté la UCR, me acuerdo, ¿se acuerda cuando charlamos a comienzo de año? Ahora ya está más claro el panorama. No me enojé. Nada, pero no le gustó que fuera medio insidioso ahí. Pero lo veíamos a usted como, y ya lo han dicho todos, ya el nombre suyo, creo que si no hay discusión, en algo es que todos lo ven a usted como el futuro. Hay un consenso muy amplio que usted es la figura para presidir esta nueva etapa del radicalismo, que ahora es indirecta, es decir, ya hubo listas, hubo que votar en un par de lugares, en Rawson y en Madrid, y ahora tendrá que, todos los que son oficializados, todas las listas van a una, por un lado la convención tiene que definir su presidente y sus autoridades y el comité de provincia, ¿no? Bueno, ahora hay que, sí, proclamar a los candidatos, obviamente donde hubo listas únicas se proclama, porque ahí no se elige, proclamar las elecciones hechas. Después, bueno, el radicalismo, lo mismo, el justicialismo en Chubut, eligen a través de plenarios, en nuestro caso se llama Comité Provincia, en el caso del justicialismo es el Consejo Provincial, nuestro órgano deliberativo es la Convención, en el caso del PJ se llama Congreso. No sé por qué voy haciendo la... pero está bien, a los fines ilustrativos. Un poco de docencia. Sí, pero... Yo diría que el órgano ejecutivo y el legislativo. Exacto. ¿No? Así que bueno, ahí el Comité Provincia, en su conformación actual... Usted es delegado del Comité Provincia. Yo soy delegado por al órgano ejecutivo, que tiene una mesa de conducción, digamos. Claro, ¿no? Yo soy delegado por Comodoro. El plenario se reunirá en el lugar y día que defina el Comité Provincia actualmente y obviamente ese mismo día también va a deliberar la convención, que es el órgano máximo, el órgano deliberativo, y tendrán que elegir sus autoridades. Seguramente eso será en agosto, y bueno, y hay que charlar, es una cuestión de respeto
porque somos todos delegados y entre los delegados hay que elegir presidente. Soy sincero, ni siquiera vi otra figura que aparezca y diga yo quiero hacer. Es como que, bueno, o no. Tenemos toda la disposición, pero hay que ser respetuosos y hay que conversar entre todos y hacer. Lo importante es que se conforme un comité provincia con un trabajo intenso, de presencia política, de respaldo al gobierno que integramos. Son tiempos complejos en donde hay que fijar posición, hay que dar los debates que haya que dar, hay que tener esa actitud enérgica también de bancar al gobierno que integramos a nivel provincial, que integramos en muchísimos municipios, ¿sí? Municipios grandes, municipios medianos, municipios pequeños, comunas rurales. Me parece que ahí es un rol importante que tienen que tener los partidos, en este caso nosotros, de divulgación, de apoyo, de soporte, de participar en la conversación pública, de esclarecer. Nacho siempre repite algo que digamos que yo siempre se lo había escuchado a un expresidente brasileño, a Fernando Henrique Cardoso, que es gobernar es explicar. Y me parece que ahí está no solo el rol del gobernante, sino también el de los partidos políticos. Sí, se habla del criterio de que esa mesa de conducción, los que te tentan cargos importantes de representatividad, por eso se habla del vicegobernador, de varios intendentes. Eso en la previa escuché como charla y han venido aquí varios dirigentes y lo han planteado de esa manera. Esa es la lógica, digamos, ¿no? Así que bueno, te dice, ¿tiene fecha? ¿Está previsto cuándo sería eso? No tiene fecha. Yo supongo que va a ser en agosto porque, bueno, con todo este tema climático... ¿Y dónde? ¿Se sabe? No, es probable que sea acá en Trelew. Por eso no me quiero adelantar a lo que tiene que definir el Comité Provincia en su conducción actual. Pero creo que julio es un mes con unas temperaturas como estamos teniendo extremas. Tenemos que pensar que vienen delegados de Carrenlufú, de Aldea Veleiro, de Paso del Sapo. Me parece que lo lógico sería que sea de la segunda quincena de agosto. Bueno, y la última, vamos a ver cómo sale, pero habla de defender al gobierno provincial. Realmente es una de las caras visibles más evidentes que tiene la gestión de Ignacio Torres, que usted acaba de nombrar, el gobernador, que es el conductor, el líder del proyecto. Y bueno, charlando con los actores políticos de la provincia, ya se habla del 2025, se habla de que se previsita la gestión, de que hay que poner las mejores figuras a consideración de la gente, y sinceramente lo que he escuchado es que su nombre suena fuerte, como posible para encabezar se renuevan 2 bancas de diputados, el año que viene diputado nacional, un lugar que usted conoce muy bien, que ya lo ha ocupado. Bueno, en el caso de que surgiera una propuesta. Dejémonos de hablar de elecciones, hay que gobernar, falta una enormidad para eso. Me parece que tenemos que estar concentrados en gobernar. Si vamos a hablar de elecciones, hablemos del código electoral. Me parece que eso es la prioridad. Yo la verdad no tengo ni idea no podría contestarte el tema de candidaturas. Ahora me parece algo que es remoto, es muy remoto. Venimos de un año que nos pasamos votando, 7 veces votamos el año pasado. Desde febrero hasta noviembre. Me parece que hay que aflojar con ese tema. Además, Argentina, hablar de un año es como hablar de un siglo. Ciencia ficción, ¿no? Es un escenario tan remoto que me parece que no nos conduce a nada especular con esas cuestiones ahora. Clarísimo. Bueno, gracias Gustavo Mena por habernos visitado y por habernos explicado estos temas que van a entrar en la legislatura. Fue un anticipo de lo que va a tener, porque va a ser antes del receso. La idea es que se discuta en el segundo semestre todo esto que nos Claro, sí. Gracias por haber venido. Muy amable. Gracias.